Gómez, profesor del Departamento de Filosofía y quien orienta, entre otros cursos, el curso de ética profesional. Tuvimos la oportunidad hace más o menos una semana de encontrarnos con un primer diálogo ético que coordinó el profesor Darío Ocampo. Y bueno, tras ese primer evento, pues damos curso a este segundo diálogo. El día de hoy abordaremos el tema erotización de la democracia en el quehacer profesional. Bueno, qué pena es que estoy un poquito lento con las telecomunicaciones. Les decía, el tema es erotización de la democracia en el quehacer profesional. El objetivo, problematizar nociones respecto a la idea democracia, posibilitando nuevas comprensiones que enriquezcan la alteridad en el quehacer profesional. Grosso modo, dicho de otro modo, el objetivo es que tenemos una idea de democracia que generalmente le inscribe a partidos políticos, ideologías de izquierda a derecha, formas de gobierno, tipos de regímenes políticos, etcétera. Y aquí vamos a intentar entender la democracia más con un acento ético que político, sin perder de vista que la relación entre ética y política siempre va a ser una relación vinculante. Bueno, es importante tener en cuenta que este diálogo ético está dirigido especialmente a los estudiantes del curso de ética profesional y obviamente pues también está dispuesto a los interesados en general. Eh, entonces, para los estudiantes de ética profesional, un saludo cordial. Para todos, especialmente para los estudiantes de ética. Bueno, por hábito académico es importante siempre eh, señalar cuál es como el marco de reflexión en el cual nos vamos a mover las personas que vamos a hablar hoy, porque no solamente hablaré yo. Ya se darán cuenta que hay dos invitados muy especiales, ahorita se los presentaré. Entonces les decía, el marco de reflexión es la teoría crítica liberacionista, ¿sí? Cuando digo teoría crítica, quiero decir Escuela de Frankfurt especialmente, se van a dar cuenta los entendidos y hay estudiantes por acá de psicología, que eso va a tener como hay resonancias psicoanalíticas en algunos temas, y otro elemento importante del marco de reflexión es la perspectiva liberacionista latinoamericana. Estos dos enfoques se encuentran, dialogan muy bien y pues aquí se inscribe la reflexión. Esta teoría particularmente, o a propósito mejor, de un libro intitulado Vida, Ética y Democracia del filósofo colombiano Darío Botero Uribe. Bueno, los invitados especiales nos acompañan hoy Diana Carolina Molina. Ella es física y geocientífica de la Universidad de los Andes y actualmente cursa la maestría en geofísica en la universidad, no sé alemán, sé más de astrofísica que de alemán, mentiras, lo pronunciaré así, Ludwig Maximilians Universität, ¿sí? Queda en Múnich, Alemania, y bueno, Diana es colombiana, bogotana, y desde allí nos acompaña. Y otro invitado especial es Javier Augusto Mora Gualtero, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Actualmente se desempeña como profesor de la Secretaría de Educación de Bogotá en el Colegio Técnico José Félix Restrepo. Bueno, miren, aquí el tema clave es democracia. Y decía un profesor, el profesor Segundo Bustos, en la Universidad Distrital donde cursé Ciencias Sociales, decía, las palabras tienen biografía. Dicho de otra manera, el concepto de democracia es polisémico, ¿sí? Todos los días esa palabra irrumpe en nuestra cotidianidad, apenas encendemos un dispositivo móvil o el televisor, una red social, siempre están hablando de democracia, que fulanito es demócrata y que fulanito también, pero los dos son distintos, en fin, todo el mundo es demócrata, ¿sí? Parece que la democracia fuera como la carta del Joker, ¿cierto? Sirve para justificar cualquier acción, sobre todo con pretensiones políticas. Aquí ustedes ven cuatro imágenes y yo presento brevemente a través de ellas cuatro concepciones de la democracia. Entonces voy a hacer un, como un recorderis muy general de del devenir de la idea de democracia. La democracia su origen se fija en la cultura griega, ¿cierto? La democracia clásica es la democracia ateniense que tuvo su origen entre los siglos sexto y quinto antes de la era común. Bueno, ese es como el gran referente histórico y político de la democracia. Pero tras el trasegar de los siglos, en el siglo XVIII, particularmente finales del siglo XVIII, con las revoluciones burguesas, irrumpe una nueva concepción de la democracia, que es la democracia liberal.
Ustedes allí ven como una imagen bastante sarcástica sobre los pilares de la democracia liberal, pero si habláramos un poco en serio de lo que caracteriza esta concepción, diríamos que se caracterizó por fundamentarse en los derechos del hombre y el ciudadano, en la división del poder público, en el derecho al sufragio, etcétera. Que llegó Ya un el poco tarde para las mujeres en Latinoamérica, ¿no? Exactamente, sí señor, gracias a Javier. Vale. Ya en el siglo XIX irrumpe una nueva clase social que es el proletariado y esta nueva clase social hace un acento particular en la democracia. Hay, digamos que cuestiones que, que el proletariado disputa respecto a la burguesía y define a la democracia de otra manera. Grosso modo podemos identificar esta democracia como la democracia popular. Darío Botero Uribe nos va a decir que la democracia popular, digamos que la teoría es bastante lógica, pero en la práctica ha resultado bastante inviable porque ha asumido más la forma de religiones civiles. Y finalmente, destacamos aquí en este contexto una cuarta concepción de la democracia, que es la democracia deliberativa, que irrumpe en la historia de Occidente en la segunda mitad del siglo XX, particularmente en las últimas décadas de este siglo, y que tiene pues entre sus representantes más connotados a Jürgen Habermas. La democracia deliberativa entonces sería como ese cuarto referente que Darío Botero Uribe pues tematiza. Finalmente, Darío Botero Uribe se decanta en esa revisión histórica por una última concepción, no la denomina como la intitulé aquí en esta diapositiva, yo aquí coloqué democracia transmoderna, él no utiliza el término transmoderno, eso es un término que proviene más de la filosofía latinoamericanista de Enrique Dussel, un filósofo argentino nacionalizado en México. La democracia transmoderna, igual empleé este término porque se complementa bastante bien con lo que Darío Botero Uribe nos quiere hacer pensar. Grosso modo, ¿qué es la democracia transmoderna? Es una democracia que subvierte el poder. Darío Botero Uribe va a decir que las concepciones que antes mostré, es decir, estas, pues todas hacen énfasis en el poder entendido de X o Y manera, pero todos tienen como objeto de estudio y objeto práctico el poder, el poder, el poder, el poder. Darío Botero Uribe dice que ese es el gran problema o que eso es una versión reducida de la democracia, que la auténtica democracia, aunque él no utiliza este término, la auténtica democracia es aquella que no se focaliza en el poder, porque así la democracia queda reducida a forma de gobierno, tipo de régimen, etcétera. Para Darío Botero Uribe, la democracia transmoderna es aquella que subvierte el poder, ¿sí? El poder, y aquí viene ya la connotación psicoanalítica porque se asocia a poder con pulsión de muerte, mientras que la verdadera, entre comillas, verdadera democracia tendría una pulsión de vida, pensaría el mundo de la vida y no solamente el sistema político. Y esta democracia transmoderna, que tiene varios representantes, o digamos que representantes en el campo teórico, pues se empieza a desarrollar sobre todo entre los siglos XX y lo que llamamos del siglo XXI. Aquí hay dos textos un poco extensos, voy a hacer unos énfasis pequeñitos para dar inicio al diálogo. Por un lado, Darío Botero Uribe, cito, dice, la democracia no es una forma del control social, tampoco es el gobierno del pueblo. La democracia no es una forma de gobierno, ni existe como un régimen político tipificado. Ya con esto, aquí nos desmorona muchas nociones con las que tendemos a identificar la democracia. La democracia para Darío Botero Uribe digamos que se refleja en estas palabras. Propongo una erotización de la vida que mine los mecanismos del poder. Pienso el poder como una pulsión que se internaliza muy profundamente en el individuo y que lo separa abruptamente de su relación de igualdad con los demás. Hasta aquí, todo como muy teórico, ¿sí? La idea es que el diálogo con Javier y con Diana pues nos permita pensar este tránsito a la democracia desde las perspectivas profesionales. Para terminar esta breve introducción, diríamos que la democracia pensada como poder, ya sea democracia clásica, o democracia liberal, o democracia popular, o democracia deliberativa, pues digamos que nos presenta una versión reducida de la democracia porque digamos que hace énfasis en la razón instrumental, ¿sí? Dicho de otra manera, todos los profesionales somos profesionales en tanto tenemos, digamos, un campo de experticia dentro del saber y se supone que en función de esa experticia, pues desarrollamos algunas acciones, ¿cierto? Somos sujetos, digamos que cualificados racionalmente en un campo del saber. Pues bien, esa razón, siguiendo el espíritu de la Escuela de Frankfurt, es una razón instrumentalizada, es decir, nosotros, la razón aquí no se entiende como esa expresión de emancipación del espíritu humano, sino la razón más como un instrumento de control.
Frente a esta razón instrumental o razón reducida, pues podríamos entender que hay algo que podría complementar a esa razón limitada, para que la razón sea más profunda y más amplia. Esto sería el eros. El eros aquí entendido como pulsión de vida. Y ojo, porque en el contexto de este diálogo, eros es eso, pulsión de vida. No es pulsión meramente sexual, es pulsión de vida. ¿Sí? Bueno, si la democracia se sigue considerando como poder, la única manera de replicar la democracia en nuestros ámbitos cotidianos y profesionales, o mejor, la única manera de aplicarla, o cómo decirlo, de practicar la democracia en el ámbito profesional se vería reducida a un saber especializado que tendemos a llamar profesión. Pero se supone que si la democracia la pensamos en clave transmoderna, pues la profesión se revestiría de vocación y ya comprendemos las connotaciones que eso tiene. La alteridad tiene que ver con esa cualidad, o ¿cómo definimos la alteridad? Alteridad tiene que ver con lo que el otro me representa, eso es la alteridad. ¿Qué representa el otro para mí? Y desde la perspectiva reducida de las democracias que solamente se focalizan en el poder, la alteridad estaría condicionada a lo que el otro me representa, en tanto el otro encarna cosmovisiones o visiones de mundo. El otro entendido solamente como mero espíritu y el yo como un yo sujetado, el yo como un yo sujetado a una profesión. La democracia transmoderna, o si erotizamos la democracia mejor, nos permitiría comprender la alteridad como dispuesta al encuentro con la diferencia y con lo diferente, el otro como cuerpo, como materialidad viviente, y el yo como subjetivación, como autonomía, como libertad, como creatividad. Para ir cerrando esta breve introducción, reitero, voy muy rápido, qué pena, el tiempo es limitado. Cuando yo digo que el otro solamente es entendido como mero espíritu y que la democracia transmoderna nos permitiría comprender al otro como cuerpo o materialidad viviente, quiero decir lo siguiente, y es que es muy tradicional en la historia de la filosofía afirmar que el ser humano es un animal dotado de cuerpo y espíritu, pero que que el ser humano es ser humano en tanto tiene espíritu. ¿Mm? Entonces como que rechazamos, subestimamos, defenestramos la importancia que tiene la corporalidad, la materialidad viviente. Y cuando hablamos de eros como pulsión de vida, la corporalidad es vital, ¿sí? La materialidad viviente, pero no solamente la materialidad viviente encarnada en el ser humano, sino como esta imagen que ustedes ven acá, ¿sí? Eh, Pensarse la erotización, pensarse lo erótico en clave de la democracia implicaría pensarnos como agentes que cuidamos de nosotros, de los otros y de lo otro, que es la madre tierra, la naturaleza. Eso grosso modo, y bueno, mis compañeros aquí de panel pues han tenido la oportunidad de leer a Darío Botero Uribe, entonces vamos a dialogar. Se han dado cuenta que tengo el vicio del profesor, ¿cierto? Muchas florituras verbales, disculpen, esa no es la intención, pero por fortuna aquí están Diana y está Javier, que nos van a ayudar a aterrizar este tema. Muchas gracias. Listo. Bueno, apreciados compañeros, hablé muy rápido, qué pena. Bueno, habrán preguntas, pareceres, comentarios. Recuerden que nos están escuchando y viendo varias personas y que la charla está dirigida especialmente a estudiantes de ética, que son estudiantes de todas las carreras. Entonces, para ellos muchas veces el tema de la democracia planteada por un profesor queda como reducida por allá a la filosofía política, y la idea es que ustedes nos ayuden a aterrizar un poco más la práctica de la democracia ya en ámbitos cotidianos y profesionales. Javier, los ojitos. Javier. Hola, buenas noches. Saludo a Diana y al profe Alfredo Ochoa. Gracias por esta invitación. Yo soy un profesor, como lo presentó el profe, de un colegio distrital, y mi vocación y mi trabajo y mi tarea pues se enmarca en ese ejercicio. Yo quiero saludar a la científica Diana, que está en Alemania y que nos representa, y estaba pensando en lo que significan las mujeres científicas en la sociedad contemporánea y en cómo cada vez escuchamos más nombres de mujeres científicas, y eso está genial. Qué bien, Diana. Chévere el diálogo que vamos a tener hoy.
Súper. Pues primero, hola a todos. Muchas gracias a Johnny también. Hola Javier. Bueno, yo al contrario de ustedes dos sigo estudiando. Yo soy estudiante. Yo acá también pienso aprender. Yo le decía a Johnny, yo pienso aprender porque ustedes dos tienen, o sea, mi jerga pues es mucho más científica, natural. Yo no sé, yo no utilizo tantas hermosas palabras como ustedes. Entonces igual pienso aprender un montón. Y sí, yo creo que cada vez somos más y más y yo creo que se debe muchísimo al movimiento no solamente feminista que ha habido ya en el último siglo, sino en general creo que la ciencia está necesitando a mucha gente de todo tipo, de todos lados. Sí, no se trata de tú eres el mejor, sino qué nos puedes ofrecer siempre. Más que como mujer, qué nos puedes ofrecer como persona, ¿sí? Y la ciencia siempre, eso es lo que busca, yo creo. Hay algo que a mí me llama la atención, Diana, y es que tú estás en un campo que sí, que tiene como el rótulo de ciencia, ciencia pura, ciencia dura, pero a mí me llama particularmente la atención que tú no tienes ningún conflicto para identificarte como un sujeto político. ¿Por qué te identificas como un sujeto político si no haces parte de partidos, si no haces parte de alguna defensa de izquierda o derecha o ese tipo de cosas? ¿Por qué te defines como un sujeto político? Bueno, yo considero, y sí, yo me considero como una persona que está pendiente de lo que pasa, no solamente en la ciencia, ¿sí? No solamente cuál fue el último material que se descubrió para conducir, no sé, los plasmones mucho más rápido o cuál es el último programa que están utilizando para describir los sismos o yo no sé, sino, bueno, qué está pasando en Colombia en este momento, qué pasa acá en Alemania, ¿sí? Porque muchas veces las noticias están en alemán y soy como, me toca traducir, quiero saber qué está pasando acá, quiero saber qué está pasando en el mundo, ¿sí? Tener también mi, mi opinión de las cosas y para eso indago. Porque con base en eso yo podría pensar que la democracia no solamente es una forma de gobierno, sino una forma de autogobierno, ¿no? Una forma de vida, ¿cierto? Que no precisa del tiempo de elecciones para manifestarse, sino que en el día a día te tienes que relacionar con otros científicos y sobre todo otras científicas y pensar lo que significa, por ejemplo, hacer ciencia siendo mujer, siendo joven y siendo latinoamericana en Europa. Yo creo que ahí podríamos hacer muchos acentos, ¿cierto? Y Javier, por ejemplo, ¿qué significa llevar todos los días la democracia al aula y no solamente al aula, que es este 4x2 que llamamos salón, cuatro paredes, techo y piso, sino qué significa la democracia todos los días en el mejor sentido con la experimentación pedagógica para reconocer otras subjetividades? Wow, pues ponle cuidado. Ustedes han pasado por la escuela y saben que la escuela es uno de los lugares más difíciles de transformar. La escuela, la escuela se ha visto como un espacio en donde solo tiene cabida la racionalidad. Y por ejemplo, las emociones o el cuerpo son usados simplemente para la disciplina. De manera que cuando pensamos la democracia en la escuela, me parece que también lo hacemos de manera utópica, ¿no? Porque tenemos la idea de que se supone que la escuela genera ciudadanos y produce los hombres y las mujeres del futuro, pero bueno, creo que esa es más una imagen y no un hecho real. Me parece que no solamente la escuela interviene en la construcción de imaginarios de democracia, de sociedad, de poder, sino que la familia, el par de amigos participan en esa construcción del imaginario de democracia que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí la escuela intenta como articular y crear un conjunto de conceptos que le den de manera etérea a veces, porque la práctica propiamente dicha en la escuela no es tan democrática. La escuela tradicional no funciona de manera democrática, ¿no? Tiene una jerarquía muy puntual y establece quién tiene la razón y quiénes no, cuando hablamos de la escuela tradicional, ¿no? Obvio hay unos modelos de educación que han venido transformando y hoy se han horizontalizado un poco más los procesos pedagógicos, hoy se piensa más el aprendizaje en términos horizontales y no solamente en las jerarquías, pero eso está muy lejos. La escuela sigue siendo uno de los lugares más
atrasados de la sociedad contemporánea. Vale, ahora, Diana, si nos pensamos, por ejemplo, lo que significa la materialidad viviente en sentido amplio, es decir, lo que las tradiciones andinas denominan como la Pachamama, la tierra, la madre naturaleza, ¿qué representa para una geocientífica la Pachamama, sobre todo cuando esta geocientífica se concibe como un sujeto político? Bueno, puedo hablar por mí, no por otras científicas, pero por mí, y más siendo física también, mucha gente en física, en ciencias puras, cuestiona muchas creencias indígenas, cuestiona, sí, como otras creencias, ¿sí? Y a mí me parece que hay muchas maneras, yo siempre, muchas maneras de llegar a la verdad y de describir la verdad. Las geociencias son una manera para descubrir la Tierra y la física es una manera para describir el universo. Pero no es la única manera, es una que se escogió, pues yo como científica escogí, pero no es la única. Y hay muchas maneras para describirla. Entonces yo personalmente respeto todas y me gusta aprender de todas y de los diferentes nombres que le ponen a las cosas y yo comparar cómo le llamamos a, no sé, el subsuelo, cómo le llaman el subsuelo, no sé, los indígenas en el Amazonas o a veces incluso, no sé, en Austria, en Austria, en Australia, yo no sé, siempre trato de comparar. Ok. Y porque sí, considero que hay diferentes maneras de llegar a la verdad. ¿Por qué te pregunto esto? Porque, pues, en términos generales, la ciencia ha sido vista como aquel saber que ha instrumentalizado a la Tierra, ¿cierto? La Tierra es un conjunto de recursos que se pueden explotar, pero yo alguna vez hablando con Javier en el contexto de otro diálogo académico en torno a las nuevas masculinidades, yo recuerdo que hablamos sobre la importancia de feminizarnos, ¿cierto? Es decir, que esas nuevas masculinidades implican pensarse lo femenino, ¿cierto? Y pensarse lo femenino en el campo individual. Ahora, yo supongo, en el caso de Diana, que es mujer científica, que la tierra puede tener esa connotación, la naturaleza, ¿cierto? Como una gran madre, ¿cierto? Y si yo la veo como un recurso explotable, seguramente es porque establezco una afinidad con lo que históricamente también ha representado la mujer. Es decir, como un sujeto de menor valía, ¿cierto? Que está dispuesto a los intereses del varón. Así, igual como la tierra está merced a los intereses de los explotadores. Entonces, no sé si quieres profundizar un poco más en esta idea, Javier, de lo que significa, digamos, feminizar, ¿cierto? Los imaginarios para hacernos hombres distintos, para no explotar a las mujeres, no explotar la tierra y para cuidarnos y para aprender a cuidar. Sí, justamente, y quiero quizás volver al ejemplo, qué pena Diana que use el ejemplo de las mujeres científicas. Me parece que lo que ofrece las mujeres a la ciencia es justamente de lo que ha carecido durante tantos años. Y es que en aras de verse objetiva, real, concreta, la ciencia ha perdido la conexión con lo emocional. No tendría ahorita muchas palabras para ubicarlo, pero sé que son muchas más. Pero la ciencia carecía, igual que la política, de esa naturaleza femenina. La llegada entonces de las mujeres a nuevos espacios de poder como la ciencia o la política, y espero yo que también siga avanzando en otros aspectos más importantes en la religión, ¿no? En el arte, siempre ha estado presente, pero el régimen patriarcal seguramente ha limitado el acceso a las mujeres. Yo siento que cuando la familia, por ejemplo, tiene en cuenta más la connotación femenina y ya no se oculta y ya no se crea un tabú respecto a lo que sucede en la naturaleza femenina, sino que es parte de la cotidianidad y no se esconde. Entonces, por ejemplo, el hombre no puede esconder que es también emocional y que también se ve afectado por lo que pasa a su alrededor y que no es solamente objetivo y concreto. Creo que se enriquece. Creo que para democratizar la escuela, como lo nombra don Darío, sí hay que subvertir ese orden. Y ese orden empieza por resignificar lo que significa ser hombre y ser mujer. Creo que no solamente, sí, creo que es como por ahí. Por lo que significa lo masculino y lo femenino, por acá nos Sí, escribe en el chat Oscar David Bejarano, nos dice que considero que eso es extrapolar mucho y seguramente eso parece. Sí, parece que a veces no existe una relación directa o inmediata
entre, digamos, el campo de las relaciones entre lo masculino y lo femenino con la manera como tratamos a la tierra, ¿cierto? Como recurso, como bien público. Es que es bastante difícil señalar lo siguiente, y esto es un mensaje para todos los estudiantes de cualquier carrera. Javier empleaba el término patriarcal, ¿cierto? Y es que muchas veces los órdenes, hay como una especie de hilos invisibles que configuran las relaciones cotidianas. Y uno de esos hilos, que a veces parece ser muy invisible, pero es muy fuerte, es el hilo precisamente del patriarcalismo, que es el mismo del racionalismo, que es el mismo del cientificismo, que es el mismo de la explotación. Entonces, no solamente yo, por aquí nombré creo que a la Escuela de Frankfurt, para pensarnos en dinámicas distintas en los ámbitos profesionales y cotidianos, tenemos que pensarnos, ¿no?, en una clave distinta al patriarcalismo, en una clave distinta al racionalismo. Javier hablaba también de lo emocional, ¿cierto? Entonces, esto es importante porque el administrador de empresas, el contador público, el estudiante de psicología, el ingeniero, etcétera, generalmente se relaciona con el otro en función de esas concepciones viejas de la democracia que hace énfasis en el poder. Entonces, o instrumentalizamos a otros o vendo mi fuerza de trabajo a otros que me instrumentalizan a mí. Y además no nos permitimos la ensoñación o la imaginación o incluso la corporalidad, ¿cierto? En los ámbitos cotidianos, sino que parecemos meras máquinas que nos dejamos explotar o explotamos a otros. Entonces, yo sé que el asunto parece como un poquito complejo en primera medida, pero estoy haciendo lo posible por hacerme entender el por qué esto se llama erotización. Yo lo que quiero decir en términos generales, para terminar esto, hablo mucho, es que todas las profesiones, sea la física, la geociencia, la pedagogía, la contaduría, etcétera, todas las profesiones pueden participar de esa pulsión creativa que vivifica. Y lo que está pasando en términos generales es lo contrario. Las profesiones, los profesionales, nos estresamos, vivimos de ansiedad porque explotamos o nos dejamos explotar. Entonces, pues espero haber sido claro y me llama particularmente, voy a hacer una pregunta puntual a Javier, y es, su merced desarrolló un proyecto pedagógico que se llama Cartografía de las Emociones, ¿cierto? Y actualmente está desarrollando algo que implica una emisora gestionada por estudiantes con discapacidad visual. Sí, Entonces, invidentes. estas son como experiencias precisamente de erotización, así se erotiza la vida, ¿cierto? Eso es lo que quiero señalar. Y en el caso de Diana, bueno, Diana está inscrita en un campo cuyo lenguaje implica otros usos, pero Diana es una mujer, ¿sí?, joven, latinoamericana, en un contexto europeo y en un campo que pienso yo que es históricamente muy machista. Entonces, eso también implica unas particularidades. Una pregunta para Diana, después de la intervención de Javier, sería, eh, ¿qué significa hacer ciencia en clave de mujer? ¿Se podría abordar esta pregunta? Entonces, va Javier y después Diana. Perdón, me repite la pregunta, profe, no la recuerdo, me perdí. La pregunta es, ¿qué ha significado para Javier, cierto, estas dos experiencias pedagógicas? La primera llamada Cartografía de las Emociones y la segunda, crear una emisora gestionada por estudiantes con discapacidad visual. Bien. Son experiencias que vivifican, son eróticas en esa medida. Bien. Cuando me preguntan acerca de estas experiencias, a veces los profesores tienen la idea de que como que uno es como una especie de mago que saca cosas del sombrero, y pues no la veo de esa manera. Me parece que las cosas van llegando en la medida en que uno va recurriendo a ellas, y así llegó Cartografía de las Emociones. Yo soy un profesor curioso y busco en muchos lugares información para poder desarrollar mi ejercicio tan complejo que es enseñar. Entonces, mi ejercicio de cartografía de las emociones no es otra cosa que cartografía social aplicada a la escuela, y luego que se apoya también en el cuerpo para pensar el territorio. Entonces, en ese trabajo, en ese ejercicio de estudio del territorio, en ese ejercicio de estar conectado con el Centro de Memoria Histórica y el ejercicio que hacían con víctimas y las cartografías corporales que hacían, pues surge Cartografía de las Emociones, que es un ejercicio de trabajar el territorio, el cuerpo como territorio, y el estudio del espacio vital, el espacio del barrio, el colegio como territorio. Eso en ese sentido. Y
Ahora, la experiencia con estudiantes invidentes es otro asunto que también viene, yo me siento como una persona con mucha suerte. Creo que las cosas van llegando a mí, quizás porque tengo una buena actitud, supongo yo, y los chicos escuchaban que desarrollaba un ejercicio de emisora allí escolar con los estudiantes, y los chicos invidentes que estudian allí desde la jornada de mañana, yo trabajo en la tarde, pues se acercaban, y un día se acercaron y dijeron, profe, queremos hacer algo con usted, y eso ha sido lo mejor que me ha pasado, porque estos estudiantes ya venían con un talento propio y con una imaginación. Claro, como son invidentes, pues su oído es mucho más, su forma de escuchar es mucho más completa. Y pues se han construido muy buenos productos de radio escolar con ellos, y ahí vamos. Ahorita en temas de pandemia pues tuvimos que usar las plataformas digitales y estamos aprendiendo mucho con ello. Pero entonces no sé todavía cómo llegar al tema como lo estás planteando de erotización de la democracia. Pero pues eso es el desarrollo de mis experiencias. Diana. Diana, por acá escribe Brandon Giovanni, ciencia con aroma de mujer. ¿Qué es hacer ciencia con aroma de mujer? Sí, bueno, desde mi experiencia, así como Javier, yo al empezar física éramos que 20 pelados y creo que solamente 8 chicas, y nos graduamos 3 chicas de física. Y muchas o sea, primero pues la carrera es muy complicada, así que hay bajas tanto de hombres como de mujeres, pero sí uno siente a veces, muchas veces discriminación súper directa. O sea, compañeros míos que lo decían como, yo no quiero trabajar contigo porque eres mujer, me lo habían dicho. O como, ¿tienes datos? Pero ¿los tomaste tú? No. Mejor no, mejor los de un amigo. Sí, entonces eso sí lo viví. Sin embargo, no me afectó en lo absoluto, en lo absoluto. Yo enfocada en lo que yo quería. Otra cosa es que como mujeres en física, que también habían sentido lo mismo, no solamente de compañeros, sino de profesores, se hizo un grupo de físicas, se llamaba Físicas Laura Bassi era una científica, se empezó a hacer, y era una reunión de solo mujeres hablando de cómo nos sentíamos discriminadas por los hombres. Y nos reuníamos y era como, pero me dijo esto, pero yo me sentí así y así. Y nos dimos cuenta como, no, esto no se va a solucionar jamás así. Nos toca invitar a nuestros compañeros y que ellos se den cuenta lo que nosotros sentimos, lo que nos ha pasado, ¿sí? Sin decir nombres propios, sino, me pasó esto, pero chévere que tú estés acá y que sepas lo que nos pasa también a nosotras. Y, no sé, digamos, un día una profesora comentó, yo tengo que en las reuniones llevar falda y tacones para que se den cuenta que soy mujer y que estoy enfrente de ellos dando una charla como mujer y que me respeten como mujer. Eso es bien interesante. Entonces, eso, y más allá, digamos, yo personalmente, yo en las 2 carreras que hice me tocó hacer 2 tesis, y en las 2 tesis escogí directoras de tesis. Porque el tema me gustaba, de las 2, o sea, el tema que ellas trabajaban primero, pero yo sí me sentía mucho mejor trabajando. Yo trabajé con otros profesores, pero las escogí a ellas, como tanto en física como en geociencias, porque me gustaba más cómo era su trato con los estudiantes. ¿Sí? Un trato más, no quiero decir maternal, porque no, pero era un trato más cercano que con algunos profesores. Esto, gracias. Javier dice que es un poquito como complicado entenderlo de erotizar la democracia, pero yo me refiero a eso, y es que erotizamos la democracia en la cotidianidad cuando nosotros, como las directoras de tesis de Diana, cuidamos al otro, no nos empoderamos sobre ellos, no subestimamos su saber, le damos importancia no solamente al conocimiento que se tiene aquí, las razones acumuladas, sino cuando nosotros le damos también libre curso a la imaginación, a la sensibilidad, a las emociones. Y esto es importante en cualquier ámbito profesional, porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, lo que significa una profesión con una presencia tan femenina como las licenciaturas en educación infantil, ¿sí? En el conjunto de los, ¿cómo decirlo? Como de las licenciaturas, lo que yo observo es que allí están las profesionales más comprometidas, pero mire, digo las profesionales porque es como exótico pensar un hombre ahí, ¿cierto?
¿Sí? Qué Entonces, raro, ¿no? claro, ese Qué vínculo raro, entre, pero entre es posible. cuidar, entre cuidar, entre cuidar y ser mujer es muy fuerte. Y además me llama la atención que las que yo he conocido, entre los educadores, las más admirables son las mujeres que están ahí enseñando las primeras palabras, a caminar, entre otras cosas, pero lastimosamente en un régimen tan patriarcal, tan racionalista, tan falocéntrico, pues, ¿quién se lleva como los honores en los colegios y en las universidades? Los profesores con muchos datos acumulados en su cabeza, y si son hombres, pues más. Lo Los mismo de pasa en la secundaria, ciencia. por ejemplo, el Sí, rector, los de universidad, la educación superior, como si la esa, educación inicial fuera esa. menos o inferior, no. Y hay profesiones con una impronta muy masculina que socialmente tienen tal vez, a los que socialmente se les da mayor reconocimiento, las ingenierías, ¿sí? Ujú. También las ingenieras les toca muy duro en el contexto de la ingeniería. Eh, en psicología, yo miro las clases que he dado con estudiantes de psicología y uno que otro hombre, son muy pocos, ¿sí? Son como que hay carreras donde muy feminizadas y por lo tanto subestimadas. Y si queremos erotizar la democracia, entendiendo eros como pulsión de vida, pues implicaría hacer una inversión del orden, ¿cierto? ¿Cuáles son los educadores más comprometidos y más admirables? Los que están en los primeros, en la educación inicial, no los que están en las universidades, porque es que acumular datos yo creo que es muy fácil, es muy cómodo sentarse a leer libros y retener información para exponerla. Es más gratificante, más creativo, más valioso, por ejemplo, comprometerse con la educación de, en el mejor sentido, discapacitados o sujetos con capacidades diferentes, porque es que enseñarle datos a personas, entre comillas, normales, para que repitan la misma información, pues eso no es erotizar, eso no es erotizar la democracia, porque eso no es pulsión de vida. Entonces, lo que digo, lo digo como con la pretensión de hacerme entender un poquito más, porque comprendo que el asunto es un poquito complejo en apariencia. Entonces, bueno, ¿qué reflexiones suscita en ustedes lo que estamos charlando, Javier? Gracias, Johnny. Me hace pensar mucho en la historia de cómo los actores de la educación se han venido transformando. El ejercicio pedagógico era un ejercicio principalmente de mujeres, si ustedes lo recuerdan. A quienes se aceptaba para la enseñanza eran principalmente mujeres, y estas mujeres debían ser además solteras, debían ser vírgenes, debían ser creyentes, no debían tener pareja, porque la educación se veía como un asunto demasiado asexuado, ¿no? Como que la sexualidad no hacía parte de la escuela. Y entre más limpio fuera, pues como que, entre menos, no, más limpio no es la palabra apropiada, entre más que... ¿Higiénico? higiénico, una educación higiénica, esa es una muy buena palabra, fuera, pues mucho mejor. Entonces el hombre se ve allí como un elemento que no le aportaba en ese momento, como que tenía que tener un lugar, digamos, diferente, no en la educación. Y esas tareas de cuidado se delegaban normalmente a las mujeres. No creo que es porque ellas las quisieran por naturaleza, creo que es porque se les endilgó, se les pasó esa una de las tareas más difíciles, además, pero hoy más importantes. Hoy en el contexto europeo, una de las profesiones con mayor demanda es el cuidado de abuelos, es la gerontología, por ejemplo. Porque vivimos o presenciamos una generación en donde priman los abuelos y estos, pues, como la familia también está desboronada, pues no están allí, ¿no? Ahora, para volver al tema de la escuela, quisiera cerrar con, sí, yo creo que subvertir el orden es una tarea importante en la escuela. Y esa subversión del orden empieza, por ejemplo, por reconocer que no somos solo sujetos racionales, sino que somos también sujetos emocionales. Tú hablabas de la imaginación, yo enseño historia, pero siento que una forma muy interesante de enseñarles es usando la imaginación, ¿no? Normalmente la gente piensa que para enseñar historia tienes que repetir un dato exacto como lo narran en un libro. Yo lo primero que le digo a los chicos, la historia está escrita normalmente por los ganadores, así que tenemos es una versión pequeña, una mirada de la historia, pero no la historia, ¿sí? Interesante conocer la historia, por ejemplo, de los nadie, la historia de los que no se ha escrito, ¿cierto? La gente de la calle, no sé, de las prostitutas, no sé, de los nadie, de los que nadie habla, de los que nadie quiere hablar. Exacto. Esto tiene que ver mucho con los lenguajes del deseo, a propósito del erotismo entendido como pulsión de vida. ¿Sí? Los lenguajes del deseo son precisamente la imaginación, la ensoñación, el tacto, ¿cierto?
Y por ejemplo, los estudiantes invidentes, pues tienen que recurrir bastante al tacto o a otros sentidos, no solamente a la palabra o solamente a la visión, que son los lenguajes más característicos de los, entre comillas, normales. En el caso de Diana, a propósito de estos lenguajes del deseo, ¿sí? Como el de la imaginación, se me viene a mí una frase de Einstein, que no recuerdo muy bien, tú me corregirás, y es que ante ciertos problemas es más importante, es más importante la imaginación que el conocimiento, ¿cierto? Entonces, en tu formación como científica, como geocientífica, ¿qué importancia ha tenido la imaginación respecto a algunos problemas frente a los cuales la mera razón claudica? Yo primero quiero decir una cosa que Javier dijo, como no, es que las mujeres no escogieron cuidar, sino que les tocó cuidar. Y es que yo creo que hubo un momento, pues yo no sé, que el hombre salía a trabajar y la mujer era la que gobernaba el hogar. Entonces la mujer era la que tenía que, no sé, cocinar, tenía que cuidar a los niños, tenía que hacerse cargo de la casa, mientras que el hombre tenía que salir a trabajar porque ella no se le daban las posibilidades. Cuando en ese momento, pues en general, la casa es donde uno aprende todo. Uno aprende, o sea, gracias a la mamá, pues a quien lo cuida uno aprende, gracias a la que gobierna la casa, de ahí sale gobernar a la sociedad entera, ¿sí? O sea, son ellas las que preparan a la sociedad, por así decir. Nos tienen un papel bastante importante. Y respecto a lo que dice Johnny de la imaginación, puedo decir que un científico es como un músico, un artista. Sí, obviamente en como un universo o como una dimensión diferente, pero es porque somos, yo me considero, pues muy creativos. Tenemos que solucionar problemas, es en lo que trabajamos, solucionar, digamos, mi tema, sismos, terremotos, terremotos. ¿Dónde están ocurriendo los terremotos? ¿Se pueden predecir? Sí, no. ¿Cómo hacer una predicción cercana? Toca hacer un programa, toca hacer un análisis o el procedimiento es este. Entonces toca siempre ser creativos. Y Einstein tenía una cosa bastante chévere y era, el todo antes lo imaginaba y o sea, pensaba. ¿Qué pasaría si estoy yo en un ascensor y el ascensor está cayendo del cielo a la tierra a una velocidad constante? Algo que nunca nadie se imagina, ese señor se lo imaginaba y decía, creo que yo estaría flotando, ¿por qué? Entonces sacaba todas las cosas. Entonces, sí, a mí me parece que es la creatividad en la ciencia es importante y es lo que al final lo mueve a uno. Si te dan ganas de ser creativo, por ahí va. Ese es el tema en el que tienes que trabajar. Si te da pereza ser creativo, busca un tema en el que te guste ser creativo, en el que te apasione inventar. Ok. Es que precisamente se trata, cuando hablamos de erotizar la democracia, se trata de darle libre curso a esa pulsión de vida. Y eso solamente es posible si no mutilamos la imaginación. Y es que a mí como profesor me preocupa mucho cuando hablo con estudiantes de distintas carreras, incluyendo de filosofía, eh, sobre qué está leyendo de literatura, fue a una galería, qué está aprendiendo, es decir, qué está haciendo distinto a acumular datos en función de su profesión. Entonces, cuando la profesión se convierte en una especie de camisa de fuerza o de anteojeras, como los caballitos que se ponen acá, pues es un saber que limita, ¿cierto? Y eso precisamente es lo contrario a la pulsión de vida. Entonces, erotizar la democracia implica darle libre curso a la imaginación, a la creatividad. Lastimosamente, en estos órdenes de razón instrumental, muchas veces a quien le da libre curso a la imaginación le llaman ocioso o loco o descentrado, y resulta que se necesitan administradores de empresa con la imaginación, ingenieros con ingenio. Es que es muy lamentable que hay muchos ingenieros con ingenio, pero también hay muchísimos que no tienen ingenio, sino que acumulan datos precisos en función de demandas precisas. Se necesitan economistas con ingenio, etcétera. Es lastimosamente por cosas de espacio y de recursos solamente estamos aquí tres representantes del mundo de lo profesional, pero para abordar este tema tendríamos que escuchar a la contadora, al médico, al abogado, al deportólogo, etcétera.
porque la pulsión de vida reclama lugares en cualquier ámbito, ¿sí? Entonces, a quienes nos escuchan, pues estamos reconociendo las experiencias de una geocientífica y de un profesor de ciencias sociales experto en mediaciones comunicativas para sacar adelante proyectos pedagógicos. Entonces, estamos hablando de la imaginación como un lenguaje del deseo. Y también tendríamos que pensar en lo que significa el cuerpo, la materialidad, en la relación con nosotros. Entonces, no sé si tal vez Javier nos puede ayudar a comprender un poco más esto a propósito de su proyecto de cartografía de las emociones, lo que significa el contacto visual con el otro, el saludar al otro y reconocerlo, el dar un abrazo, eso que nos constituye como humanos y respecto a lo cual muchas veces las profesiones no nos dejan ser. Para cerrar esto y antes de que Javier coja la palabra, yo recuerdo una entrevista que presenté para trabajar hace muchos años en un colegio. Yo recuerdo que el director que me entrevistó me dijo, mira, acá necesitamos profesores, pero no amigos. Uy, qué horror. Sí, esto es precisamente todo lo contrario a la pulsión de vida. Qué horror. Entonces, sí, pero así se constituyen las empresas y las relaciones de hoy entre las personas, ¿no? Muy funcionales, muy objetivas. No, pues yo soy profe. Entonces mi tarea a diario es vérmelas con chicos que están en un proceso. Y uno llega a la escuela no se imaginan, cuando uno sale de la universidad, uno dice, no, yo voy a cambiar el mundo. No, yo lo voy a hacer todo. Yo soy capaz de transformar la realidad. Yo voy a sacar la sociedad de la pobreza. Voy a ser uno de los mesías que va a lograr que la educación se transforme en una carreta. Pero uno sí logra en ejercicios pequeños producir transformaciones. Hay una palabra que usa John Dewey, que es un teórico de las ciencias sociales y de la democracia, que es experiencia estética. Él relaciona el aprendizaje con experiencia estética. A mí ese concepto me gusta mucho. Me gusta mucho porque establece una relación entre lo que hacemos, lo que hacemos a diario, pero también esa necesidad de establecer armonías, ¿no? El ser humano, como lo entenderá Diana y el profe de filosofía también, el ser humano busca armonías, busca orden, y si no encuentra ese orden, lo establece. Busca la manera de un lenguaje para encontrar ese orden. De manera que buscamos que ese orden no solamente esté allí, sino que sea bello. Einstein no se preocupaba porque la fórmula fuera larga y lo recogiera todo, sino también porque fuera tan sencilla y tan corta que pudiera describir de manera muy bella, porque esa fórmula es muy bella. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, creo que es. No sé, ¿qué dice la física? ¿Sí es así? Me parece bellísimo. ¿Sí? Vale. Pues me parece que ahí hay belleza. En mi ejercicio como profesor, y acá cierro, yo busco cuando empiezo una clase que realmente nos sintonicemos. Les digo a los chicos, sintonicémonos. Entonces, ya, claro, todos los profes tenemos una rutina, ¿no? Entonces, yo busco sintonizar a los chicos con lo que está pasando a diario. Los traigo a mí y busco siempre que mi emoción cuando esté con ellos sea lo más auténtica posible, porque me he dado cuenta que un profe llega más cuando logra conectarse emocionalmente con los chicos, cuando es auténtico, cuando logra decirles, oye, hoy me siento cansado, hoy estoy muy contento porque está pasando esto, hoy tengo miedo porque está pasando esto, otro. Y eso me ayuda mucho a que el ejercicio de enseñanza creo que sea más auténtico o que tenga más elementos, que nos permita tejer algún tipo de vínculo. Cuando se produce un vínculo, creo que es posible el aprendizaje. Y eso obviamente pasa por el cuerpo, ¿no? Pasa por cómo huele el profesor. Un profesor que huela mal o que tenga mal aliento, nadie lo quiere tener cerca. Entonces, un profe debe preocuparse por no solamente estar muy bien vestido, sino que debe ser agradable, creo yo. Y obvio, pues todo el campo educativo. Su merced hablaba de experiencia estética citando a John Dewey, y la pregunta que le podríamos hacer a los profesionales de distintos campos del saber sería esa: ¿en qué medida su quehacer profesional cotidiano está revestido de esa experiencia estética? ¿Qué lugar tiene la creatividad en su práctica? ¿Qué lugar tiene la imaginación en su práctica? ¿Qué representa el otro, no solamente como una especie de idea encarnada, una idea que tiene cuerpos, sino que representa el otro en tanto corporalidad, alguien que merece un saludo cordial, una mirada a los ojos, un trato afectuoso, porque antes que seres pensantes somos seres que deseamos estar con el otro, y ahí está precisamente esa pulsión erótica. Nos dice Helen Herrera, pero eso es lo que pasa, desde muy temprana edad mutilan esa imaginación, desde el colegio nos obligan a seguir siendo sujetos de una misma línea, porque al gobierno no le interesa invertir en eso, por lo mismo que está pasando en este tiempo de manifestaciones. Para evitar esto,
ellos quieren sujetos sin imaginación y poco pensantes. A mí lo que me parece muy triste es que algunos profesionales digan, es que como yo estudié, por ejemplo, tecnología de mercadeo, que es una carrera en un minuto, entonces yo no leo literatura, ¿cierto? Yo no veo cine, yo no sé cuál es la editorial de un periódico. Se autoamputan. Exacto, entonces ese es el problema muchas veces de las profesiones, y es que terminan por reducir la capacidad, ¿cierto?, del ser humano. Entonces, el llamado a todos los profesionales que nos están escuchando es precisamente a revestir de creatividad, de imaginación, del lenguaje del deseo, de la corporalidad, el quehacer cotidiano, porque solamente así como se podrían transformar las sociedades, como lo ha hecho Javier, a través de acciones pequeñas, ¿cierto? Entonces, Diana, ¿qué opinión te merece escuchar este par de profesores de ciencias sociales hablar de estas cosas? Y tú en este universo, como lo denominaste hace un momento, en este universo, llamémosle paralelo de las geociencias y de la física, ¿qué opinión te merece esto que estamos planteando del lenguaje, del deseo, de la corporalidad, del tacto, la imaginación, de la creatividad en el quehacer profesional? Pues yo aquí también estoy aprendiendo, así como las personas que están, y me gusta mucho que hablaras de eso de, bueno, comunicarse con el otro, buenos días, saludar, sí, tener amigos. Y me parece que muchas veces piensan a los, pues yo digo, científicos, como unas personas que están siempre en el laboratorio o pegados estudiándose, no sé, todas las páginas de un libro y ahí pegados, y resulta que un científico es justamente todo lo contrario. Si tú quieres ser un buen científico, en serio buen científico, tú tienes que ser una persona muy abierta, y más ahora, bueno, a compartir tus experiencias, tus investigaciones con otros científicos que te puedan ayudar también como a, como a mejorar tus investigaciones. Y no solamente, o sea, no solamente para hacer networking, sino también para uno mismo. Bueno, ¿qué me puede enseñar el biólogo? A mí, que yo soy, no sé, física o geocientífica. Entonces, muchas veces, y en una clase que yo vi de física, el profesor decía, este científico Majorana era un tipo sumamente inteligente, pero no podía hablar en público, no podía ni siquiera comunicarle a su director de tesis lo que había investigado. Entonces, puedes ser el científico más pilo, más crack, dándole a todo, y de nada te va a servir si no tienes un poco de comunicarte, buenos días al otro, de mirar a los ojos, de preguntarle, ¿está bien? ¿No? Y de empezar a relacionarse con los otros, porque así es como se hacía ciencia, y me parece a mí que Einstein era una persona bastante social, porque hay muchas investigaciones de Einstein. Einstein con no sé quién, Einstein con sí sé cuánto, era porque él en serio se comunicaba con los otros. Era un científico en todo lo que para mí significa ser científico, ¿sí? No solamente estar pegado en el laboratorio, sino salir, conocer. Entonces, sí. Vale, muy bien. Yo les comparto aquí un comentario, y es lo hace Natalie Muñoz Mora: desde el quehacer profesional de cada uno se debería construir una relación de empatía, que desde la otredad, desde lo extranjero, se pueda llegar a brindar una hospitalidad con el otro. Yo recuerdo, exactamente no recuerdo la película, pero es una historia muy bella que plantea las posibilidades que brinda cuando alguien sale en busca del diferente, del que piensa diferente. Por ejemplo, es casi como por una especie de inercia social que salimos a buscar a los que piensan parecido o estudiaron cosas similares a nosotros o pertenecen a una extracción social similar. ¿Qué tal si nosotros salimos a buscar en el contexto profesional al homosexual siendo uno homofóbico, por ejemplo? ¿Qué tal si salimos a buscar al de derecha si uno consiente más postulados de izquierda? ¿Qué tal si salimos a buscar al que es radicalmente distinto? Eso es erotizar también la democracia, ¿cierto? Y eso es urgente en la democracia colombiana, Johnny. ¿Sabes por qué? Porque justamente es un momento de gran polarización como el que vive Colombia y el que vive el mundo. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Y vean lo que está pasando en el centro de Europa. Vienen radicalizándose las posiciones. Es urgente, y lo mismo está pasando en redes sociales. Imagínense que el algoritmo lo que hace es asociarte a personas que tengan una corriente similar, que establezcan una tendencia cercana a la tuya. Y ese son el tipo digamos que
perfiles que te asocian en redes sociales. Entonces es urgente rebelarnos contra ese orden que se viene estableciendo y es en el que cada uno no tiene que hablarse con el otro. Si ustedes se dan cuenta, las ciencias hoy trabajan de manera interdisciplinar. Es urgente empezar a resolver, por ejemplo, problemas como el cambio climático solo pueden ser abordados de manera interdisciplinar. No puede haber un científico del cambio climático. No. Creo que hoy hay un llamado urgente a que se establezcan alianzas, haya un diálogo. Yo quiero cerrar asociándolo al tema más puntual de la política en Colombia y es la urgencia de que salgamos o busquemos en redes la forma, el canal para hablar con el que justamente no piensa igual que nosotros, porque es la única manera en que podemos lograr avanzar como nación, crear un diálogo. Un diálogo no se crea con el que piensa igual que yo para que me diga sí con la cabeza, como si fuera un perrito de taxi, que te mueve la cabeza siempre como un sí, que normalmente buscamos ese tipo de relaciones, ¿no? La gente busca relaciones cómodas, no aquel que le presenta diferencias, sino el que le dice sí, chévere, estás bien lo que dices. Entonces, urge. En la escuela, ¿cómo podemos hacer? La escuela pública es justo el universo que se requiere, porque es diverso, porque allí llega de todo. Entonces, justamente ahí donde se construyen ese tipo de posibilidades, ¿no? En cambio, el colegio privado es como más uniforme, quiere repetirlos a todos igualitos. Obvio, hay mucho por hacer en educación. Yo creo que es una de las instituciones, insisto, más atrasadas, pero ahí vamos, hay mucho por hacer justamente ahí. Bueno, yo les agradezco. Sí, Diana, dale. Perdón. Dale. Yo iba a decir que uno sí, que qué bonito encontrarse con alguien que piense distinto a uno, porque sí, uno, no, tal cosa, uno aprende también de la otra persona, ¿sí? ¿Por qué esa persona cree eso? ¿Por qué? Porque yo creo, bueno, tal vez cambie mi opinión, pero también qué bonito hacerlo uno desde uno mismo. Y para eso se necesita empatía. Empatía de pensar, ¿qué pasaría si yo? Sí, pero el problema es que es tan difícil a veces uno ponerse en los zapatos del otro, que se necesita a otro que me cuente por qué, que me cuente sus opiniones, que me cuente sus ideas. Pero a veces la empatía me parece, yo siempre la empatía para mí es el primer paso. Okay. Siempre. Perfecto, muchas gracias. Ya como para ir cerrando, por aquí se me olvidó el nombre de alguien, de un comentarista, un estudiante, supongo, de Uniminuto, que estaba haciendo una crítica a la religión porque es aquel saber que constriñe al ser humano de las capacidades creativas que tiene. Bueno, yo solamente recuerdo que, y pues no soy creyente, pero recuerdo que esta frase en el Evangelio que dice, y tuve sed y me diste de beber, y tuve hambre y me diste de comer. Lo mismo, la tierra reclama a alguien una humanidad cuidante, ¿cierto? Que aprenda a cuidarla. Y nosotros también necesitamos ser cuidados en los ámbitos cotidianos, en los ámbitos profesionales. Y el otro es en la medida no de lo que piensa, porque no solamente un espíritu encarnado, sino que es una materialidad viviente, alguien que merece respeto independientemente a cómo concibe el mundo. Entonces, hoy nos acompañaron Diana Lozano y Javier Mora, amigos, colegas en este mundo de las ideas y de las prácticas cotidianas que buscan resignificar la democracia. Este diálogo no tiene la pretensión de prescribir qué es la democracia o de describirla, solamente abordamos desde tres perspectivas una reflexión, que es la dimensión reflexiva en torno a la democracia. A Diana y a Javier, muchas gracias, un saludo cordial para todos los que nos acompañaron y bueno, un abrazo, sí. Javier no lo deja, pero nos imaginamos con un abrazo, una sonrisa. Y bueno, últimas palabras, Diana, últimas palabras, Javier. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Anoté incluso varias cosas para luego buscarlas. Muchas gracias. Gracias. Chévere. Me parece urgente abrir más espacios de diálogo. Necesitamos eso, justamente. Gracias, Johnny. Gracias, Diana. Súper lo que vienes haciendo en Alemania. Hoy descubrieron, quiero decir algo, hoy descubrieron fosfita, bueno, hoy no, esa era la noticia científica de hoy, descubrieron fosfita en Venus, que es como una molécula, algo clave, una huella de la vida. Que puede tener vida. Sí. Exacto. Sí. Vale, sí. Ahí los dejo. Sí, y gracias por todo, por la invitación, espero que nos volvamos a encontrar. Perfecto, sí, en la humanidad siempre está buscando vida, siempre estamos buscando vida. Y a veces las profesiones nos limitan la vida, la idea es que las profesiones nos vehiculen la vida. Entonces, muchas gracias. Muy bien. Un abrazo a todos, saludos cordiales. Gracias. Chao. Chao.